de pronto se desorienta y se desubica dentro del mismo hogar, etcétera. Ahí aparecen estos síntomas de estrés. Si esto se acompaña, estos síntomas que les platicaba, se acompañan, por ejemplo, de cambios conductuales en el paciente, de igual manera el estrés va a aumentar. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos pacientes que se salen de la casa en contra de la voluntad de los familiares, que tienen reacciones agresivas, que tienen cambios de humor que suelen ser drásticos y que por supuesto puede generar estrés. Les decía, no solo desde el momento en el cual se hace el diagnóstico de demencia, sino que esto puede presentarse desde etapas anteriores a este momento, ¿no? Por supuesto, es frecuente también que desafortunadamente nos encontremos con personas que están siendo cuidadores primarios y que desarrollan sintomatología depresiva. Esto se asocia, por supuesto, al enfrentar el cambio que va a involucrar en la vida, el tener que hacerse responsable de los cuidados de mi familiar. No solo por el golpe emocional que puede significar enterarme que mi familiar tiene el diagnóstico de demencia, sino también los cambios, decía, que traerá como consecuencia esto, que por ejemplo ahora ya no tenga tanto tiempo libre para disponer de él y poder llevar a cabo las actividades que a mí me gustan o que disfruto y que por lo tanto ahora mi mayor carga de tiempo se va a destinar al cuidado de mi familiar y que por lo tanto pareciera que ya no tengo tiempo para mí. Esto puede ser un detonante para que se desarrollen síntomas de depresión o incluso de ansiedad, de saber que el paciente al que estoy cuidando me parece que no va mejorando, parece que las complicaciones van aumentando y que no sé en qué momento de pronto pueda tener una reacción agresiva o en qué momento pueda salir de la casa o en qué momento pueda pasar algo que incluso ponga en daño a mi familiar o me ponga en daño a mí, me ponga en riesgo a mí, ¿no? Bueno, entonces, vemos que existen factores asociados a la salud mental de los cuidadores primarios. No solo habrá consecuencias a nivel físico, sino también a nivel mental. Y existen un montón de factores de riesgo que pueden provocar que estos tres cuadros que veíamos, estrés, depresión y ansiedad, aumenten. Es decir, todavía, aunque es natural y se presenta con cierta frecuencia, cualquiera de estos tres trastornos, vamos a encontrar que hay riesgos asociados al aumento de la ansiedad, del estrés y de la depresión. ¿Cómo qué factores pueden contribuir a que esto aumente? Por ejemplo, la edad del cuidador. Uno pensaría, por ejemplo, que las personas más jóvenes van a tener más recursos emocionales para hacer frente a una situación como darte cuenta o que tu paciente, que tu familiar tiene diagnóstico de demencia, ¿no? Uno podría ingenuamente asumir esta situación. Sin embargo, esto no es así. Hay investigaciones que señalan que, por ejemplo, el rango de edad de los 30 a los 49 años, estamos hablando de una etapa adulta, cuando el cuidador tiene esta edad, suele tener más síntomas de estrés, por ejemplo, ¿no? Esto se debe a que, por supuesto, los cambios que tendrán que ocurrir en su vida, pues son drásticos. Una persona entre los 30 y los 49 años tendrá que abocar ahora la cantidad de tiempo de la que dispone, más sus responsabilidades previas al cuidado de su familiar, y esto puede generar, platicábamos, ciertos síntomas de estrés. Otro factor que puede poner en riesgo la salud mental de los cuidadores tiene que ver con las condiciones laborales poco favorables. Desde tener un horario absorbente en el trabajo que me lleve a mí a estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y que entonces yo solo pueda estar al pendiente de mi familiar un ratito en la noche, pero que yo quisiera estar más al pendiente de él y que por lo tanto lo tengo que dejar encerrado bajo el cuidado de alguien más. Y nada más de irles contando esto, incluso también yo me empiezo a poner ansioso, ¿no? Evidentemente, estar bajo una circunstancia de estas características va a detonar pues síntomas de ansiedad, de depresión o de estrés. Eso por un lado, en cuanto a la carga del horario laboral, pero también hay otro tipo de condiciones laborales que hay que considerar, como la pérdida del empleo. Suele ser complicado enfrentarse de por sí a un diagnóstico de demencia en alguno de nuestros familiares, y si a esto le sumamos la pérdida del empleo del cuidador primario, pues ya existen múltiples factores que pueden desencadenar pues toda esta sintomatología de la que venimos platicando. Si a ello le sumamos la existencia de un inadecuado apoyo social,
tanto a nivel familiar como en la comunidad, pues por supuesto que los riesgos de presentar esta sintomatología aumentan. Es muy frecuente que desafortunadamente nos encontremos con casos de personas donde solo hay un responsable del paciente y que toda la carga recae en esta persona y que cuando buscamos aliados alrededor, pues nos encontramos con puertas que se nos cierran en la nariz. Evidentemente, este aislamiento del cual sufre el cuidador, pues de nueva cuenta va a generar emociones que no serán positivas, que no serán del todo agradables y que si le agregamos alguno de los factores previos, pues bueno, de nueva cuenta hay una tendencia hacia poner en riesgo nuestra salud mental. Por otro lado, podemos observar también que el tener menos actividad física contribuye también a la aparición de estos síntomas. Esto, por ejemplo, ocurre en cualquier situación donde la actividad física sí se asocia con un cambio positivo en el estado de ánimo. El hecho de trotar 20 minutos o hacer una actividad ligera durante 20 minutos al día sí se asocia con una sensación de bienestar, ¿no? Por el contrario, tener nula actividad física se asocia con una percepción negativa del bienestar. Y lo mismo pasa cuando estamos en una situación de ansiedad, estrés o que puede generar también algún tipo de depresión. El hecho de reducir la actividad física aumentará esta sintomatología. Eh, por lo tanto, son factores que hay que tener presentes, que hay que tratar de ir regulando y que por supuesto a uno como cuidador esto le puede generar alteraciones directas en la salud mental, ¿no? Si a eso además le agregamos una serie de problemas que pueden aparecer a lo largo de este proceso, pues bueno, la situación se va tornando cada vez más complicada. Hemos encontrado que existen ciertos problemas que acompañados de los anteriores se convierte esto, insisto, en una combinación sumamente peligrosa. Sin embargo, también hay que recalcar que aquí, por ejemplo, hay algunos factores que no necesariamente dependen del cuidador, ¿no? Pues la propia edad, pues no es como que yo me pueda tomar una píldora para rejuvenecer o para envejecer y ganar experiencia, no existe. Las condiciones laborales poco favorables, de pronto, y quienes sean cuidadores y estén bajo estas circunstancias, sabrán que el poder de actuar se reduce en buena medida cuando yo tengo que modificar mis condiciones laborales. Cambio de trabajo, pero no es sencillo, porque no me van a contratar, porque no sé si logre tener el mismo sueldo que tengo ahora, etcétera. El apoyo social incluso también no depende del cuidador. Va, toca puertas y nos encontramos, como les decía, pues con estas mismas puertas cerrándose en nuestra nariz. La actividad física, por ejemplo, esa sí depende en buena medida del cuidador. Ahí hay, y es algo que vamos a ver más adelante, una cosa que depende del cuidador y que por lo tanto va a poder ejecutar, la va a poder llevar a cabo y que se va a beneficiar de los resultados que esto tenga, ¿no? Y estos otros problemas también en buena medida dependen del cuidador. Aunque los presentamos como tal, como problemas que se presentan ante el cuidador, pues vemos justamente que existe mucho poder de actuar, ¿no? Es decir, el cuidador va a poder llevar a cabo ciertas acciones que le permitan resolver lo que está enfrentando, por lo que está cursando. Por ejemplo, hay un problema que nos encontramos en un gran porcentaje de los casos y que tiene que ver con el desconocimiento de la enfermedad. Más o menos en una investigación que se hizo hace algunos años con cuidadores, se encontró que cerca del 92% no tenía idea de qué es una demencia y que consideraba que le hacía falta información al respecto del diagnóstico de su familiar. En ocasiones esto también se ve aumentado cuando el personal médico pues utiliza términos propios de la disciplina y que de pronto el familiar no logra comprender del todo y le dan una explicación un tanto rebuscada y la persona como que entiende, como que no. En lo que dice, ay, creo que no entendí, ya el médico puede estar pasando al siguiente paciente porque de pronto también la carga laboral es grande, ¿no?
El hecho de que no conozcamos las consecuencias que tiene el diagnóstico, que no conozcamos qué tipo de demencia tiene mi familiar, va a provocar que yo no sepa cuál será el curso del padecimiento y tampoco sabré yo con qué herramientas o con qué recursos tendré que hacer frente a esos cambios cognitivos que van a comenzar a aparecer, ¿no? Por otro lado, bueno, que aquí, por supuesto, yo les decía, hay un buen campo de actuación. Si yo digo, y no digo yo, pues la investigación nos ha mostrado que cerca del 92% de las personas que son cuidadores primarios no conocen a ciencia cierta en qué consiste la demencia, pues bueno, aquí ya está una recomendación que cabrá mencionar, ¿no? Y tiene que ver con informarnos, buscar contacto con especialistas de la salud que en términos sencillos, en términos accesibles a la comunidad en general, nos expliquen cuál es el tipo de demencia por el cual está cursando mi familiar, qué cambios van a aparecer y cómo puedo yo contribuir a retardar esos cambios que pudiesen aparecer, ¿no? El informarme va a contribuir a que yo cuidador me sienta bien y si yo cuidador estoy bien, mi familiar también lo estará. Bueno, otro problema al cual se enfrentan los cuidadores tiene que ver con la falta de comprensión. La falta de comprensión por parte del resto de las personas, el resto de los familiares, donde de pronto no alcanzan a entender, bueno, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿O por qué no haces esto? Y a veces viéndolo desde una perspectiva ajena, es mucho más sencillo darse cuenta de los errores o de las cosas, o también es mucho más fácil perder de vista algunas cosas que no estamos considerando, ¿no? Entonces, suelen ser personas que no se sienten comprendidos y que en buena medida no lo están siendo y que eso recurre a estos problemas o trae como consecuencia estos problemas de los cuales platicamos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí, por ejemplo? Pues justamente compartir nuestras emociones, decir qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo y a partir de ello no buscar que el otro me comprenda con un interés que surja de la otra persona, sino que yo sea el interesado en que la otra persona me comprenda, que yo busque esa comprensión. Además, puede haber presencia de emociones negativas y que a veces se entiende, por supuesto, la frustración, se entiende el enojo, el miedo, la desesperanza, la ansiedad que pudiese aparecer como consecuencia de estar bajo el cuidado de una persona con demencia y que no hay que censurar nuestras emociones. Es algo que retomaré más adelante, que estamos acostumbrados como sociedad a censurar lo que estamos sintiendo, decir, no, ¿cómo puede ser que yo tenga miedo? ¿Cómo puede ser que yo tenga enojo? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a poner a llorar ahora en este momento si no voy a resolver nada? Y estamos justamente censurando la parte emocional y eso no será saludable. Hay que aceptar esa presencia de las emociones porque al final del día todas las emociones, sean positivas o negativas, son saludables y está bien que experimentemos estas emociones y que por lo tanto no hay que pelearnos con ellas. Otro de los problemas que aparecen con cierta frecuencia, pues son las enfermedades físicas y mentales. Si de pronto el cuidador tiene un padecimiento físico o una enfermedad mental que ya de entrada va a impactar de manera directa en la propia salud del cuidador, pues bueno, el hecho de estar siendo cuidador, pues va a generarse pues toda esta combinación complicada que hemos estado platicando, ¿no? Otro aspecto que suele ser de suma atención es la negación de la enfermedad. Esa es una reacción hasta cierto punto natural en el ser humano, negar lo que está ocurriendo. De pronto, al negar las cosas, pensamos que éstas dejan de existir. Y desafortunadamente no es así. Una de las cosas que más contribuye a que las personas se vayan deteriorando, a que las personas no reciban la atención especializada en el momento justo, tiene que ver precisamente con la negación de la enfermedad. Y con el suponer que, bueno, esto que estoy viendo en mi familiar no es nada. Los doctores no saben, ¿no? ¿Cómo va a tener Alzheimer si mi familiar hace esto, va, viene, toca el piano, platica y demás? ¿Qué van a saber esos doctores? Yo creo que es la edad. Y lo que estamos haciendo con esto es negar la enfermedad y que por lo tanto no se dé la intervención necesaria y que las consecuencias a mediano plazo se comiencen a notar y que después ya va a ser muy tarde poder hacer algún tipo de ajuste para que la persona
pueda tener este retardo en las alteraciones que suelen acompañarse en las demencias. Otro factor a considerar es el aislamiento familiar. A veces no es el entorno el que me cierra la puerta, sino soy yo el que dice no necesito ayuda de nadie, yo lo resuelvo, es mi esposo, es mi esposa o es mi papá y no quiero que nadie más me ayude porque tengo conflictos con el resto de mis familiares y esto de nueva cuenta no va a ayudar en absoluto, sino que lo único que haré al asumir una actitud de esta es aumentar la responsabilidad que cae sobre mis hombros. Y el único afectado, bueno, no, el único afectado no seré yo, sino que además de mí, se estará afectando también a la persona a la que estoy cuidando. Y desafortunadamente otro factor a considerar pues tiene que ver con los conflictos familiares, con estas historias que de pronto parecieran ser dignas de una telenovela, donde las peleas son constantes, las discusiones, los conflictos, el qué haces tú, qué hago yo, pero tú por qué estás apoyando y tú por qué no, es que tú estás interesado y demás, genera que la misma situación sea conflictiva, sea problemática, cuando podríamos estar asumiendo una actitud distinta. Evidentemente en todas las familias van a existir problemas. Una manera que tenemos los seres humanos de enfrentar los problemas, pues sí tiene que ver con el conflicto. Y el conflicto en algún momento nos va a llevar a la solución del problema que estamos atendiendo. Sin embargo, si esto se mantiene y se presenta de manera recurrente, pues más que resolver, se complicará el asunto. Por ello mismo, será importante poner en práctica técnicas de asertividad o comunicación asertiva que nos lleven a resolver en la medida de lo posible los problemas que se vayan presentando. Será fundamental, por lo tanto, tener una comunicación clara, abierta y dispuesta con el resto de los familiares, no para evitar conflictos, porque yo les decía, los conflictos son parte de la naturaleza humana, sino para resolver los conflictos que se vayan presentando. No se trata de que esto sea color rosa y que todos corramos felices y agarrados de las manos por colinas con arcoíris de fondo. Se trata de que cada que se presenta una situación adversa, podamos contar con los recursos emocionales, sociales, afectivos y cognitivos para enfrentar la situación bajo la cual nos encontramos. En la medida en la cual vayamos teniendo presentes estos problemas y más que los problemas, la solución a ellos, estaremos garantizando una adecuada salud mental en los cuidadores. Y que como consecuencia de esta salud mental adecuada en los cuidadores, el beneficio en la persona que tiene demencia, en la persona cuidada, vamos a encontrar que será directo, que será inmediato. Y entonces surge este planteamiento: ¿qué hacer ante un panorama en el cual hay factores por todos lados que nos están bombardeando, que están afectando mi estado emocional, que están afectando mis relaciones sociales y que incluso están afectando mi salud física? ¿Qué hacemos con ello? Hay algunas estrategias, hay algunas alternativas que nosotros podemos asumir. Y un poco el objetivo de la charla que estoy dando en este momento tiene que ver con hacer uso de estos recursos, que además son recursos que no solo le serán útiles a la persona que está siendo cuidadora de un paciente con demencia, son recursos que nos son útiles absolutamente a todos, a la población en general, para ir resolviendo algo que de pronto no logramos resolver y que tiene que ver con cómo tener una salud mental adecuada. Y hablando de salud mental, cabe mencionar entonces una definición de salud mental, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, parece que todos entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental, sin embargo, no existen definiciones 100% aceptadas de ello. Sin embargo, acá me he permitido hacer un resumen, ¿no? Un conglomerado de conceptos que me parece abarcan muy bien el concepto de salud mental. Y podemos identificar que la salud mental es un estado de bienestar, ¿no? Es esta sensación de estar bien, pero que no se limita solo a ello, sino que involucra que la persona que está teniendo salud mental es consciente de sus propias capacidades. Y aquí yo le agregaría no solo de sus capacidades, sino también de las limitaciones que puede tener. Pero al ser consciente justamente de estas capacidades y por otro lado de las limitaciones, tendrá mayor capacidad de afrontar las tensiones normales de la vida.
Y este es un punto en el cual me gustaría detenerme un momento. Uno piensa que las personas que tienen salud mental adecuada, ¿no? Normalmente no tienen problemas. Eso es un error. Ya lo platicaba hace un par de diapositivas, que en realidad el conflicto o los problemas son parte de la naturaleza humana y que por lo tanto, cuando yo tengo salud mental adecuada, esto no significará que en mi vida no exista ningún problema, sino que por el contrario, tendré yo la capacidad de que cuando exista un problema, yo pueda afrontar de manera adecuada ese problema y que esto me va a permitir a mí trabajar de forma productiva y fructífera en aras de resolver esta situación. Así, no solo seré capaz de estar bien yo, sino además que se va a beneficiar el entorno en el cual me encuentro y que por supuesto los principales beneficiados va a ser mi entorno más cercano, en este caso mis familiares. Y si estamos hablando de que yo soy un cuidador, entonces el principal beneficiado de que yo tenga una salud mental adecuada será la persona que está bajo mi cuidado, mi familiar, un paciente que tiene demencia, ¿no? Y entonces justo aquí ya entramos al meollo del asunto, a lo que tiene que ver con la regulación emocional. Sabemos que existen diferentes emociones. Sabemos que hay unas emociones que son agradables y otras que son desagradables. Desafortunadamente, a veces, aunque experimentamos estas emociones todo el tiempo, no somos conscientes del origen de las emociones. Y ahorita justo me gustaría preguntarles, ¿de dónde vienen las emociones, no? ¿Cuál es el origen de las emociones? Yo siento o experimento emociones por lo que pasa, es decir, ¿son las situaciones las que me llevan a experimentar una emoción? Son, alguien podría decir, sí, a mí se me hace que sí, tienes razón, Carlos, son las situaciones. O probablemente alguien diga, no, no estoy convencido de que sean las situaciones, porque pues mi estado anímico no depende de lo que va pasando en el día a día. Y entonces puede surgir otra posibilidad. Se tratará, por lo tanto, de las personas, el resto de las personas, las que contribuyen a mi estado emocional. Seguramente ustedes han dicho o han escuchado cosas como, es que fulanito me hizo enojar, como si fulanito tuviese poder sobre nuestras emociones. Y a lo mejor si ustedes han sido de esas personas que utilizan este tipo de frases, estarán pensando que son las personas, el resto de las personas, quienes de forma directa controlan nuestras emociones, ¿no? Y a lo mejor hay quien dice, no, como que todavía esto no me convence. Probablemente haya otra alternativa. Y seguramente habrá alguien que esté pensando, pues nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos somos los dueños y el origen de nuestras emociones. Y yo les voy a decir, sí, en buena medida somos nosotros mismos, pero ¿qué parte de nosotros mismos? Y entonces ahí es en donde llegamos a la respuesta. El verdadero origen de las emociones no son las situaciones, no son las personas, no es lo que me va pasando en el día a día, sino es la interpretación que yo hago de las diferentes situaciones. En realidad son estos pensamientos los reales causantes, los verdaderos causantes de mi estado emocional. Y podemos poner ejemplos. Seguramente ustedes han ido a fiestas a las cuales no han querido ir y que desde que les avisaron que iban a ir a esa fiesta, empezaron a tener pensamientos negativos. No, no quiero ir, qué flojera. Y luego va a ir fulanito, no. Y nada más de pensar que va a estar con sus comentarios, no, ni idea, ni muerto yo voy a esa fiesta. Resulta que llega el momento de la fiesta y efectivamente la pasamos terriblemente. ¿Por qué? Porque durante la fiesta nos estuvimos repitiendo el mismo discurso. Qué horrible fiesta, ¿por qué estoy aquí? Ya me quiero ir, ¿a qué hora se acaba? Etcétera. Pero probablemente hay personas que fueron a esa misma fiesta y que la pasaron increíble. Y entonces uno pensaría, si son las situaciones, es la misma fiesta, pues todos tendrían que sentirse más o menos igual. La respuesta es que no todos se sienten igual. ¿Por qué? Porque no están pensando lo mismo. Y ahí sirve esto para ejemplificar cómo efectivamente el origen de las emociones tiene que ver con los pensamientos que vamos teniendo. Y probablemente ahorita ustedes sigan dudando de esto y digan, "Ah, como que no me convences del todo, Carlos. No estoy realmente convencido de que son mis propios pensamientos los que me llevan a experimentar uno u otro estado emocional". Vamos a ir viendo. Y les voy a presentar justamente esta fórmula básica. Es una fórmula básica que a mí me permite estructurar dos cosas que son fundamentales
para la regulación emocional, el pensamiento y la emoción. Pero no solo necesito de esta estructura que involucra al pensamiento y a la emoción, sino que requiero también de la participación de identificar la situación y la conducta. Y voy a poner un ejemplo que de pronto lo comparto con mis pacientes en la consulta. Cuando estamos hablando justamente de este tema, les pongo este ejemplo que me permitiré ponerles también a ustedes, ¿no? Imagínense que ustedes van manejando por la avenida de su preferencia, por esa avenida por la cual siempre van manejando, y de pronto ustedes van muy tranquilos sobre su carril y en el carril de al lado viene un auto a una velocidad mayor a la de ustedes y sin decir agua va, sin ningún tipo de aviso, se mete en su carril. Y entonces no solo se metió en su carril, sino que además pasó muy cerca de su auto. Normalmente, o bueno, frecuentemente lo que ocurre es que ante una situación como esa nos enojamos y pensamos que lo que nos llevó al enojo fue lo que pasó. Y si yo les pregunto a ustedes, oiga, ¿por qué se enojó? Me van a decir, pues, ¿cómo que por qué me enojé? Pues, ¿no viste cómo se metió este auto? Y yo les voy a decir lo siguiente, pero ¿por qué se enojaron? O sea, ¿realmente se enojaron porque se metió el auto? ¿O se enojaron por lo que estuvieron pensando? Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente la situación solo es un detonante de ciertos pensamientos que aparecen en ese momento en mi mente, pero que son pensamientos que ocurren, que transitan, que aparecen de manera rapidísima, tan rápido que ni siquiera me doy cuenta de esos pensamientos y solo me doy cuenta de mi emoción, perdón, de mi situación y de mi emoción. Es decir, me doy cuenta de lo que pasó, se metió ese canijo, ¿no? Y me doy cuenta de la emoción, me enojé. Incluso, en el mejor de los casos, me doy cuenta de la conducta. Y entonces, eh, casi deshago el volante de tanto estar apretando el claxon, ¿no? Sin embargo, en medio estamos dejando escapar al origen de las emociones, a los pensamientos. Y entonces yo los invito a que en este momento hagan un ejercicio de reflexión y piensen por qué nos enojamos cuando se nos mete un auto. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay pensamientos detrás que están explicando ese enojo. Y probablemente entre las personas que están viendo esta charla existan algunos que digan, oye, no sé de qué estás hablando, Carlos, porque yo en realidad no me enojo cuando eso ocurre. Más bien, eh, tomo las medidas pertinentes, freno, guardo mi distancia, reviso que no pase ningún tipo de altercado y continúo. Y justamente las personas que actúen de esta manera nos van a servir como evidencia para mostrar que no ha sido la situación lo que detonó esta reacción emocional, sino que han sido efectivamente nuestros pensamientos. De tal manera que el hecho de que yo pueda estructurar con esta fórmula lo que va aconteciendo día a día me va a permitir a mí controlar y gestionar de manera adecuada las emociones. Porque quien vino pensando que yo les iba a dar tips para que no se enojen, para que no tengan miedo, para que no estén tristes, pues quiero señalar desde ahora que probablemente los voy a defraudar, porque en realidad esas emociones son saludables y son parte de la vida. No puedo yo decir otra cosa más que eso. No puedo ofrecer otra cosa porque además, si yo les dijera, vamos a provocar que ustedes no tengan miedo, que no tengan enojo, que no tengan tristeza, pues imagínense cómo sería una vida sin enojo o una vida sin tristeza, pero sin absolutamente nada de enojo o absolutamente nada de tristeza. Lo que pasaría es que probablemente moriríamos pronto. ¿Por qué? Porque las emociones tienen un papel adaptativo y garantizan nuestra supervivencia. Bueno, entonces les decía, no se trata de que desaparezcamos las emociones negativas y aumentemos las positivas, sino que se trata de gestionar de manera adecuada nuestras emociones, que le hagamos caso a esas señales que son las emociones y que podamos tomar cartas en el asunto de tal manera que nos podamos sentir bien. Y para favorecer esto, voy a explicar justamente cada uno de los componentes de nuestra fórmula básica. Y primero vamos a identificar la situación. ¿Cómo podemos identificar la situación? Básicamente hace referencia a los hechos concretos, específicos, puntuales que han ocurrido y que responde a tres preguntas fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Con quién estaba? ¿Y en dónde estaba?
Cuando yo describo eso, debo de tener sumo cuidado de no emitir ningún tipo de juicio. Es muy frecuente que cuando hacemos estas tres preguntas, emitamos juicios, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nada, es que el imprudente del carro no sé cuál se me metió y por su culpa, por ser un menso, chocamos. Cuando yo manejo este tipo de discurso, lo que va a ocurrir es que no estaré describiendo de manera satisfactoria la situación, sino que ya estoy emitiendo un juicio. El objetivo de que yo no emita juicios cuando describo la situación es que tenga una mayor claridad de lo que ha ocurrido, que aún no interprete nada, sino que me quede solo con una mera descripción de lo que aconteció. Por otro lado, en cuanto al pensamiento, que yo les decía es aquí donde tenemos que poner un énfasis especial, pues son esas cosas que nos pasan por la mente. Son los pensamientos, bueno, si van a decir los pensamientos son los pensamientos, ¿no? Son las cosas que nos decimos, ¿no? A nosotros mismos de manera interna y que van a estar explicando nuestra reacción emocional. Por ejemplo, en esta misma situación que he venido platicándoles del auto que se mete en mi carril y con el cual casi tengo un accidente, probablemente algunas de las cosas que yo pensaría serían, no se dio cuenta, no se fija, es un menso, ¿por qué me hace esto a mí? ¿Por qué se me metió a mí? Pues ¿qué cree que me va a ganar? No, ni que crea. ¿Por qué quiere sobrepasarme? ¿Por qué quiere pasar encima de mí de esta manera? Y vean, incluso mientras lo voy diciendo, también me voy metiendo en papel y también me voy enojando de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente esos pensamientos van a conducir al enojo. Entonces, hay que tener muy presente que cuando yo describo mi emoción, debo de ser consciente de las cosas que están pasando por mi mente. Les decía que este es un ejercicio más o menos complicado por la rapidez con la cual van apareciendo estos pensamientos, ¿no? Apenas ocurre una situación, aparecen de inmediato los pensamientos cuando ya estoy actuando. Y normalmente estos pensamientos en realidad tienen una creencia detrás. Hay ideas nucleares, pensamientos nucleares que están originando esto que yo estoy pensando y que a veces ni siquiera identifico. A veces resulta que cuando me pongo ansioso ante un examen, en realidad es porque detrás y muy en el fondo tengo una idea nuclear que tiene que ver con no ser un fracasado. Y entonces, ahora mismo eso me lleva a tener ansiedad ante presentar un examen. Y como lo mencionaba hace algunas diapositivas, pues justamente los pensamientos serán los causantes de nuestras emociones, son los que realmente están provocando que yo tenga un estado emocional determinado. Y después vienen justamente las emociones, viene este tercer componente de nuestra fórmula básica, en la cual será importantísimo recalcar que no existen emociones buenas o malas, ¿no? Evidentemente hay emociones que se siente bien experimentarlas y hay otras emociones que preferiríamos no experimentarlas, pero que a pesar de ello siguen siendo útiles, necesarias, y esto tiene que ver con que garantiza nuestra supervivencia. Ya les platicaba yo, imagínense a alguien que nunca experimente miedo. Podría fácilmente brincarse de una azotea de un edificio a otro sin problema, ¿no? No tiene miedo. ¿Qué lo va a detener? Normalmente lo que nos detiene ante una situación así es el miedo. Y probablemente una persona actuando de manera temeraria prontamente termine con su vida. De tal manera que no hay que pelearnos con las emociones. A pesar de que existen algunas emociones que son agradables y otras desagradables, hay que estar en armonía con ellas y en contacto continuo con las mismas. ¿Por qué? Porque justamente el papel que tienen las emociones es el de darnos señales que nos van a indicar si una situación o un pensamiento nos está siendo agradable o desagradable. Y que por lo tanto el papel de las emociones solo es ese, mostrarnos que algo nos está gustando o no. Y que después yo tendré que actuar en correspondencia con eso que estoy sintiendo. Si yo no actúo en correspondencia con lo que estoy sintiendo, ¿qué va a pasar? Que la emoción va a estar permanentemente mandando la señal. Si resulta que yo estoy enojado por una situación específica, por la interpretación que hago de esa situación, pero yo no hago nada y sigo dándole vueltas al asunto, el enojo estará continuamente mandando señales de manera permanente. Y yo no sabré cómo resolver esto. Y que por supuesto es desgastante estar todo el tiempo
estar siendo bombardeado por esta señal que pueden ser las emociones, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las emociones? A veces nosotros nos encontramos con pacientes, con cuidadores, y no solo me refiero con pacientes que tengan algún tipo de demencia, me refiero a pacientes que acuden con nosotros a consulta psicológica, que de pronto no tenemos muy claro cuáles son las emociones y pensamos que solo hay el me siento bien y el me siento mal. Y resulta que todo es blanco o negro y que en medio pareciera que no existieran más colores. Y justo vamos a comenzar por ahí, por identificar cuáles son las emociones básicas. Las emociones básicas, al igual que los colores básicos, por ejemplo, se pueden combinar y dar como resultado nuevas emociones. Por ejemplo, de la alegría se desprenden una serie de emociones, como pueden ser el orgullo, el regocijo, el júbilo, la euforia, etcétera, ¿no? Y así vamos a ir encontrando que, por ejemplo, de la tristeza se puede desprender eh, ahí se me escapó la palabra, bueno, de la tristeza se puede desprender pues diferentes emociones como la nostalgia, ¿no? Era la palabra que no venía a mi mente en este momento, la nostalgia y otro tipo de emociones secundarias que van a tener su origen en estas 6 emociones básicas. Ahorita a mí no me gustaría acá ponerles esquemas, que los hay y que existen y que son muy útiles, con todas las emociones habidas y por haber. Primordialmente, con que identifiquemos estas 6 será más que suficiente. ¿Y cuáles son estas 6 emociones básicas? Encontramos a la alegría, o también denominada como felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, desagrado, miedo, y que aunque algunas de estas, decíamos, no nos gusta experimentarlas, pues resulta que tienen un papel importantísimo en garantizar nuestra supervivencia. Así que no podemos negarlas, no podemos quitarlas de tajo de nuestra vida porque en ese momento estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida. Y que por ello necesitamos que estén ahí, necesitamos que nos sigan mandando estas señales, pero que hay que atender a esas señales. Y finalmente, en el cuarto componente de la fórmula básica, pues tendremos a la conducta. Y la conducta tiene que ver con lo que termino haciendo. Son las medidas que tomamos o las cosas que hacemos para resolver esa situación conflictiva, para resolver lo que estoy pensando. Y efectivamente van a estar guiadas las cosas que yo hago por el aspecto emocional. Si yo estoy enojado y alguien llega y me habla, pues ¿cómo voy a contestar? Probablemente acorde a la emoción que esté experimentando. Y si además resulta que estoy enojado por una situación que se presentó con la persona que ahora viene y me habla, pues ni les cuento. Terminamos gritando, insultando y en muchos casos agrediendo a la otra persona y esto no resuelve a veces el problema, sino que lo puede agravar. Y aquí en esta diapositiva lo que hago es presentar como una serie de preguntas que nos va a permitir identificar cada uno de estos 4 componentes del aspecto emocional, ¿no? La situación, si yo le pregunto qué pasó, en dónde estaba, con quién, etcétera, estaré describiendo la situación y recuerden que será importante no emitir ningún tipo de juicio. Por otro lado, en cuanto al pensamiento, será fundamental que yo me pregunte de manera constante, bueno, ¿qué estaba pasando por mi mente en este momento? Cuando me doy cuenta, cuando soy consciente justamente de mis pensamientos, incluso como que todo este cuadrito empieza a tener mucho sentido. A veces resulta que conocemos personas que cuando manejan este tipo de estructura se dan cuenta de cosas que no se habían dado cuenta y que llegan con nosotros y nos dicen, es que no sé por qué actué de esta manera, no sé por qué lo hice, pero que lo vemos de esta manera, reitero, y todo nos hace sentido. Pues bueno, es que hiciste esto por esta razón, porque ve lo que estabas pensando. Y no se trata, por supuesto, de justificarnos y decir, ah, pues con razón actué de mala manera porque pues, tenías tus pensamientos. No se tratará de justificarnos, se tratará de entendernos. Ese es el objetivo también de estructurar de esta manera lo que estamos pensando y sintiendo. Logro entenderme más. A veces uno mismo puede estar confundido respecto a lo que está experimentando, respecto a lo que está sintiendo, y que por supuesto vivimos hacia afuera, pues también confundidos, actuamos de manera impulsiva y vamos únicamente haciendo cosas de acuerdo con las circunstancias. Eso no será del todo saludable. Bueno,
Ahora, ¿cómo actuar? Resulta que a veces en cada uno de estos 4 componentes de los que les platiqué, hay algo que podemos hacer. Y que aquí he marcado algunas pautas de cómo ir teniendo esta regulación emocional, esta gestión emocional. Primero, una vez que yo ya hice este ejercicio de identificar la situación, pensamiento, emoción y conducta, pues puedo preguntarme, a ver, ¿esa situación depende de mí o no? Si depende de mí, es algo que puedo resolver y que por lo tanto me iré a la conducta y podré hacer algo. Si la situación no depende de mí, no tendrá caso que yo le siga dando vueltas a algo que no depende de mí y que por lo tanto así yo me voy a sentir mucho más saludable. Por ejemplo, me gustaría poner como ello una situación en particular. Le dieron el diagnóstico de demencia a mi familiar. Esa es la situación. Pensamiento. ¿Por qué a mi papá o a mi mamá o a mi familiar? No se lo merecía. Ahora lo voy a tener que cuidar y yo me tendré que hacer responsable solo. Nadie me va a apoyar. Estoy solo en la vida. Es lo peor que nos ha pasado como familia. Emoción, enojo, tristeza, desamparo. Conducta, pues resulta que me llevo a mi papá a vivir conmigo o a mi familiar a vivir conmigo y que no quiero saber nada de la vida y que lo tengo ahí haciéndole todo y resolviéndole todo porque ya me dijeron que va a tener un deterioro marcado, aunque aún todavía no lo tiene, pero me dijeron que lo va a tener y le resuelvo todo. Y sigo pensando en por qué me pasó esto a mí, que ya se acabó mi vida y que tendré que hacerme cargo de mi familiar durante muchos años. Si yo me regreso y les decía, y sigo pensando y dándole vueltas al asunto, me preguntaré, ¿esta situación depende de mí? ¿Que a mi papá, a mi familiar, le quiten el diagnóstico de demencia depende de mí? No. Por lo tanto, tendré que brincar, ¿no? Tendré que darme cuenta que no valdrá la pena que yo le siga dando vueltas a este asunto cuando no es algo que yo pueda resolver. Puedo apoyar, puedo cuidar a mi papá, a mi familiar, etcétera, sí, pero no es una situación que dependa plenamente de mí el hecho de que mi familiar no reciba este diagnóstico, ¿no? En cuanto al pensamiento, cuando resulta que es el pensamiento el que está haciendo el, el poco funcional, el que está generando este disgusto, pues le puedo hacer 3 preguntas fundamentales. ¿Qué evidencia tengo de que lo que estoy pensando es cierto? ¿Hay otra forma de ver las cosas? Y 3, si este pensamiento que tengo es verdadero, ¿es lo peor que me podría pasar? En el ejemplo que yo les ponía, al recibir el diagnóstico uno de mis familiares de demencia y que yo voy a ser el cuidador, yo podría estar pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me castigó? ¿Por qué la vida me castigó? Vamos a debatir este pensamiento. ¿Cómo lo debato? Le pregunto, a ver, o me pregunto a mí mismo, ¿qué evidencia tengo de que la vida tiene algo contra mí? A lo mejor aquí ustedes responderían, pues que mi familiar tiene el diagnóstico de demencia. ¿Será eso motivo suficiente para pensar que la vida tiene algo contra mí? Y que normalmente aquí acompañamos esta primera pregunta con otra. Bueno, ¿qué evidencia tengo en contra de que lo que estoy pensando es cierto? Es decir, ¿qué otras cosas puedo ver que sirvan como evidencia de que no es cierto que la vida esté en contra de mí? No, pues que tengo un trabajo, que al menos yo estoy saludable, que tengo los recursos físicos, sociales y emocionales para ayudar a mi familia. Ah, pues entonces parece que no es que la vida tenga algo en contra de ti. Y le hago la segunda pregunta. Bueno, ¿hay otra forma de ver las cosas? En lugar de pensar que la vida tiene algo en contra de mí, ¿puedo ver esta situación de otra manera? Sí. Y la respuesta aquí va a ser sí. ¿Cuál es esa otra forma? Bueno, que dado que hemos recibido esta mala noticia, este diagnóstico, tenemos todavía cosas por hacer, que podemos apoyar, que tendremos que estar en armonía, que tendremos que estar en comunicación para ayudar a nuestro familiar. Ahí tenemos el qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos va a llevar a nosotros cuidadores a sentirnos bien. Y tercera pregunta, ¿este pensamiento que estoy teniendo, si es cierto, es lo peor que me podría pasar? O como viene acá, ¿cuáles son las consecuencias de pensar de esta manera? ¿Qué consecuencias habría que yo piense que la vida tiene algo en contra de mí?
Pues para empezar, las consecuencias serían que voy a ver todo catastrófico y que parece que efectivamente todo lo malo que me va pasando es porque la vida sí me lo ha dado, cuando en realidad no es así. Es lo peor que me podría pasar que le den a mi familiar el diagnóstico de demencia. Entendemos que es una situación complicada, no es una cosa que nos guste que ocurra. Sin embargo, dándole la magnitud que tiene, no es lo peor que nos podría pasar, porque ahí está nuestro familiar con nosotros, por fortuna, y lo podemos seguir cuidando y lo podemos seguir apapachando, de tal manera que no es lo peor que nos ha pasado. Cuando yo hago estas tres preguntas, lo que estoy haciendo con mis pensamientos es debatirlos, porque aquí también cabe mencionar algo. Como seres humanos pensamos que nuestros pensamientos son siempre verdaderos, y eso no es cierto. No todos nuestros pensamientos son verdaderos. Nuestros pensamientos los podemos debatir, les podemos hacer juicios, podemos ver si realmente tengo la razón o no. Esto no tendrá que ver con que alguien más se sienta contento con mi forma de pensar. Tendrá que ver con que cuando yo me doy cuenta de que mis pensamientos no siempre son verdaderos, los puedo debatir y por lo tanto yo sentirme mejor, ¿vale? Entonces, ese sería como otro de los, como de las perlas que me gustaría que se llevaran después de esta plática, que no todos nuestros pensamientos son verdaderos. Y seguramente ustedes tienen ejemplos, 1000 ejemplos de situaciones en las cuales estaban pensando cosas y resultó que no fueron ciertas. Sin embargo, a veces actuamos como si esas cosas que estoy pensando realmente son ciertas y me lleva a sentirme terriblemente mal. Bueno, y brinquemos hacia la parte emocional. Algo fundamental, además de esto que yo les decía, de reconocer la importancia de las emociones, tiene que ver con que yo nombre la emoción. ¿Cómo me siento? Me siento triste. Seguramente, igual que la gran mayoría de las personas, cuando ustedes les preguntan cómo están, responden bien o mal. Y nos limitamos solo a ello, a decir estoy bien o estoy mal y punto. Solo parece que hay dos categorías, bien o mal, cuando las emociones pues tenemos para regalar. Valdrá la pena que hagamos este ejercicio de que cada que nos preguntan y que por supuesto sea una persona en la cual confiamos, pues compartirle cómo es nuestro estado afectivo en ese momento, ¿no? ¿Cómo estás? Pues en este momento estoy apurado, o en este momento estoy feliz, en este momento estoy enojado. El hecho de que yo haga esto, lo que va a provocar en mí es que yo sea más consciente de mis cambios emocionales, que yo sea más consciente de cuándo estoy teniendo estos mismos cambios emocionales y cuál es la razón por la cual los estoy teniendo y que a través de esa manera pueda regular mis emociones. El hecho de que yo no reconozca si estoy triste o si estoy enojado o si estoy preocupado, si tengo miedo o estoy sorprendido, etcétera, ¿qué va a provocar? Lo que va a provocar, poniendo esta misma analogía que poníamos hace ratito del conducir, pues va a ser tan catastrófico como que yo no reconozca qué hacer cuando se pone un semáforo en rojo o qué hacer cuando se pone en verde. Las consecuencias de ello serán igualmente catastróficas. Para ello, será importante, además de compartir lo que estoy sintiendo, pues algún otro tipo de recomendación como llevar a cabo un diario emocional, ¿no? Como estos diarios que de pronto llevan o nos muestran que llevan los actores en las telenovelas y demás, donde nos cuentan ahí su día y tal. Bueno, resulta que eso funciona muy bien como desahogo emocional y me permite que esta emoción que estoy teniendo contenida al menos disminuya en cuanto a la magnitud y que sienta esta parte de desahogo. Seguro ustedes han pasado por una situación complicada que de pronto van y le platican a alguien de su confianza y sienten un alivio. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es recurrir a esta técnica de desahogo emocional, que es algo que nos brinda el diario emocional. Algo que también nos va a ayudar en cuestión emocional es en evitar verbalizaciones catastróficas, ¿no? En este ejemplo que les platicaba de que un familiar mío recibe el diagnóstico de demencia, es frecuente que empiece yo a verbalizar estas consecuencias catastróficas como es que porque a mí es lo peor que me ha pasado, no se vale, la vida es injusta, la vida tiene algo en contra de mí, estoy pagando algo que hice, es el karma, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Eso no resuelve nada. Todo lo contrario, más que resolver algún tipo de situación, lo que hace es aumentar
las reacciones emocionales. Debo de tener eso. ¿Cómo lo detengo? Por ejemplo, podemos utilizar una técnica de distracción. En cuanto me cacho que ya estoy con mis verbalizaciones catastróficas, me distraigo y no, ¿sabes qué? Ya estoy con esto, mejor pongo música y con eso me voy a distraer y me pongo a cantar. O voy y utilizo mi diario emocional y esto me va a servir para sentirme mejor o menos mal. Y finalmente en la conducta, ¿qué cosas podemos hacer cuando estamos experimentando una emoción intensa? Pues hay dos cosas que son fundamentales: técnicas de relajación y técnicas de respiración o ejercicios de respiración. Hay ejercicios de respiración muy específicos, que ahorita justo me gustaría compartirles uno que es básico, que tiene que ver con hacer inhalaciones, mantener el aire y exhalar en tiempos de 4 segundos o 5 segundos, dependiendo cuánto aguanten. Si pueden aguantar 4 segundos, inhalen por la nariz, mantengan después, bueno, inhalen 4 segundos por la nariz de manera gradual, pausada, hasta que sienta que se está llenando sus pulmones, ¿no? Y después de eso mantenemos 4 segundos y exhalamos de manera lenta y gradual por la boca durante 4 segundos. Cuando la emoción es muy intensa y yo llevo a cabo esto, la emoción va a reducir en cuanto a su magnitud y por lo tanto voy a tener mayor lucidez para saber qué hacer. Otra cosa que suele ayudar en gran medida es la comunicación asertiva. Incluso hablar de asertividad, y tal vez lo hagamos en alguna de las charlas más adelante, pues nos da para tal cual todo un tema. La comunicación asertiva implica describir la situación que está siendo motivo de problema, con preguntarle a la otra persona, porque normalmente la asertividad, como les decía, es una técnica de comunicación, preguntarle a la otra persona cómo ve ella esa situación, compartirle cómo lo estoy viendo yo y finalmente ofrecer desde mi perspectiva una alternativa de solución. De pronto resulta que cuando hay una situación conflictiva, lo único que hago es lanzar problemas. Y voy a, si me lo permiten, ejemplificar algo que es frecuente en el caso de los cuidadores, sobre todo cuando no hay un apoyo familiar detrás. Y entonces nos encontramos con otro de nuestros familiares, que puede ser el hermano, el primo, el hijo, etcétera, y le reclamamos la ausencia de apoyo y le planteo el problema, ¿no? Y apenas me saluda, ahí está el problema. Es que tú no me ayudas, porque en esta casa nadie hace nada. Solo yo me hago cargo de mi familiar. Cuando hago eso, reitero, solo estoy aventando un problema. En cambio, si utilizo la comunicación asertiva, esta técnica de comunicación asertiva, ¿qué voy a hacer? Primero describo la situación. Oye, fulanito, pues nuestro familiar está bajo esta circunstancia, tiene este diagnóstico y la mayor parte del tiempo lo estoy cuidando yo. Describo únicamente la situación. Le pregunto, paso dos, le pregunto qué es lo que piensa, pero platícame, ¿qué piensas? Y fulanito pues nos va a dar sus argumentos. No, pues tú crees que lo cuidas nada más tú, pero yo también lo cuido, etcétera. Ok, entiendo. No dije que tú no lo cuidaras, dije que la mayor parte del tiempo lo cuido yo. Pero ya te entendí, ya te escuché, le doy ahora mi opinión, ¿no? Bueno, es que cuando veo que en su mayoría lo cuido yo y que tú no me apoyas, resulta que pues sí me siento frustrado, me siento enojado, me desespero porque veo que tú sí te vas de fiesta y que son cosas que de pronto nos comparten los cuidadores, ¿no? Que ven que sus familiares se van de fiesta y ellos son los únicos que están haciéndose responsables del familiar con demencia, ¿no? Y veo que te vas de fiesta y que no apoyas acá. Y eso me hace sentir triste, me preocupa, me angustia, me enoja. Y cuarto paso, le ofrezco una alternativa de solución. ¿Qué te parece si distribuimos los días en los cuales vamos a estar cuidando a nuestro familiar con demencia? De esa manera, tenemos más probabilidad de resolver el problema. Por el contrario, si solo lanzo problemas y bombardeo a la otra persona con ellos, es poco probable que lleguemos a la solución. Y esto, por supuesto, incluso aunque yo tenga razón, ¿eh? Yo puedo tener toda la razón del mundo y todos los argumentos a mi favor, pero el cómo lo planteo puede provocar que no reciba ese apoyo que requiero. Bueno, y ya para ir cerrando nuestra charla y pasar a las preguntas, justo me gustaría
concluir con una serie de recomendaciones para todos los cuidadores primarios que en este momento se estén haciendo cargo de sus familiares. Eh, Primero, tener horarios fijos propios para realizar actividades de higiene, alimentación y sueño. Eso es algo fundamental. A veces resulta que escuchamos los casos de familiares, de cuidadores, que eh, no comen a su tiempo porque están muy al pendiente de su familiar con demencia, que lo están cuidando todo el tiempo y que se malpasan, que no tienen el mínimo de horas de sueño, que se duermen muy tarde, se despiertan muy temprano, que a veces duermen 3 horas, luego 5, luego 6, y que es muy variable. Y a lo mejor ustedes aquí me van a decir, es que sí, ¿por qué? Pues si no, ¿cómo le hago? Evidentemente, en la medida de lo posible, procuremos tener estos horarios fijos que son de autocuidado. Además, será importantísimo también favorecer esta comunicación asertiva que me permita a mí solicitar ayuda de mis familiares. Les he dicho, hay diferentes casos en los cuales la familia como que no tiene toda la disposición para ayudar, pero hay otros casos en los cuales es el propio cuidador el que no va y solicita esta ayuda. No está mal necesitar ayuda, no está mal requerirla y por supuesto la recomendación es solicitarla. Otra cosa que suele ayudar en gran medida es acudir a grupos de apoyo para familiares con demencia. Justamente en Alzheimer México tenemos nuestro grupo de apoyo, esta actividad que estamos ahora compartiendo de manera digital, es parte de las actividades que nosotros hacemos cuando la pandemia lo permitía, pero de manera presencial, ¿no? Ahora aprovechamos este canal justamente para abrirlo al público en general y que más personas puedan recibir este tipo de actividades, este tipo de charlas que en buena medida les ayuden a tener herramientas que les permitan sentirse mejor. Por eso mismo, el acudir a este tipo de grupos de apoyo va a tener un beneficio directo en el bienestar de los cuidadores y por ende de los pacientes con demencia. También es fundamental tomar en cuenta nuestras propias necesidades, las propias necesidades del cuidador, que sepa qué necesita, que no desplace sus necesidades básicas por las necesidades de alguien más. Porque a veces no solo es por el familiar con demencia, a veces es por los otros familiares, por los hijos, por el esposo, la esposa, etcétera. Y yo me voy quedando hasta el último, ¿no? ¿Y quién viene y se preocupa por mí? O esta frase que repetimos de manera constante, ¿y quién cuida al cuidador? ¿No? De pronto parece que nadie. Justamente el hecho de que tengamos este tipo de grupos, pues es para que vean que no están solos, que tenemos personas que estamos preparadas y que estamos en la mejor de las disposiciones de apoyarles y de ayudarles en ese sentido. Finalmente, bueno, no finalmente, perdón, porque hay otra diapositiva de recomendaciones. Otro punto es expresar nuestros sentimientos y o emociones. Ya vimos que el hablarlo, el dialogarlo, es saludable para nosotros, ¿vale? Nuestro contexto, en nuestra sociedad, el hecho de compartir lo que estamos sintiendo ha sido un tanto castigado, ¿no? Como que siempre nos cuestionan de por qué estás contento, por qué estás enojado, por qué estás feliz, ahora por qué lloras, etcétera. Y eso ha llevado a que nosotros mismos censuremos lo que estamos experimentando. Y hay que romper con ello. ¿Cómo? Expresando lo que estamos sintiendo. Que bueno, acá es tan importante que sea repetido en esta diapositiva. Y también será fundamental evitar el aislamiento, que yo no pierda contacto con mis amigos, con mis amigas, que me aísle incluso de la propia pareja. A veces eso es frecuente, que no involucro a mi pareja y si estoy al cuidado de mi padre, de mi madre, pues no quiero que mi pareja se involucre y me distancio. Y es muy frecuente también encontrarnos con problemas maritales que se han desatado por este mismo aislamiento. Hay que romper con ello. Y hablábamos también hace un momento al inicio de nuestra charla que una de las cosas que también contribuye a que el cuidador se sienta mal es la desinformación. Por ello, ante las dudas que se puedan tener, será fundamental recurrir con los profesionales de la salud para esclarecer esas mismas dudas. Y que a veces nos da pena, porque yo también he sido paciente con los médicos, ¿no? Y nos da pena preguntarle, oiga, ¿y por qué me da ese medicamento? Oiga, ¿y por qué me duele aquí? Oiga, pero yo le dije que me dolía acá y ni me revisó, y a veces nos da un poco de pena hacer ese tipo de preguntas. Y la verdad es que eso no favorece ni el trabajo del médico ni a mí, por supuesto. Entonces, ante las dudas, preguntar, cuestionar, ¿vale? Otro punto será
que esto también ayuda tremendamente, que aunque no tengamos una red de apoyo, aunque no podamos contar con alguien que nos ayude, encontrar una alternativa, una vía para que al menos 2 horas a la semana yo me pueda escapar y que a lo mejor mi hermana con la que no me hablo y que no quiero ni ver en pintura, pero que esas 2 horas venga y me ayude y cuide a nuestro familiar, con eso es suficiente para que yo en esas 2 horas a la semana al menos me olvide de manera momentánea de lo que está ocurriendo y me dedique un tiempo para realizar las actividades de las cuales yo disfruto. Y finalmente, el acudir a psicoterapia. A veces se ve con malos ojos el acudir al psicólogo y nos dicen frecuentemente nuestros pacientes, cuidadores o no cuidadores, etcétera, es que yo por qué voy a ir al psicólogo, pues si no estoy loco, ¿no? Y pues yo les comparto que con personas de estas características, pues en realidad la locura como tal no es un criterio diagnóstico, no es una enfermedad que esté catalogada como tal, ¿no? Ese concepto de locura es un concepto viejo y que por lo tanto en este momento podemos decir no hay personas locas y que acudir a terapia no es bueno ni malo. Y es más, acá yo evidentemente tengo una tendencia a pensar que es positivo, ¿no? Pero para mí es favorable, es decir, cuando yo veo a alguien que va a terapia es, qué bueno, está haciendo algo por su salud mental y que si esa persona está bien, su entorno se va a ver beneficiada de que esa persona esté bien. Entonces, qué bueno que van a terapia, ¿no? Y bueno, con esto concluimos. Acá pongo las referencias de algunas cosas que hemos planteado a lo largo de la presentación. La perspectiva que yo le di a la charla respecto a la regulación emocional sí tiene que ver de manera específica con el tipo de terapia cognitivo-conductual, que hay mucha evidencia científica que sustenta que sirve para diferentes problemáticas y que específicamente, por ejemplo, para la sobrecarga del cuidador también hay evidencia que respalda el uso de este tipo de terapia. Pues acá también comparto una frase que cuando preparaba esta charla me ha gustado y que he decidido colocarla, y que dice, si no cuidamos a los cuidadores, ¿no? De los pacientes, aquí podríamos agregarle, de los pacientes con demencia, no tendremos un paciente, sino dos. Entonces hay que cuidar a nuestros cuidadores y que sean los mismos cuidadores los primeros en cuidarse. Acá dejamos nuestro contacto en Alzheimer México, que es una casa de día donde trabajamos con personas que tienen diagnóstico de demencia, pues es muy importante el aspecto neuropsicológico y psicológico, de tal manera que brindamos no solo atención a las personas con diagnóstico de demencia, sino que también brindamos atención a los cuidadores y a los familiares directos de las personas que pudiesen tener demencia, justo por lo que hemos venido platicando hoy, ¿no? Que es fundamental el bienestar mental de las personas que están a cargo de nuestros pacientes y que por eso mismo los estamos cuidando y estamos haciendo lo necesario para que estén bien. Ahí dejamos nuestros números telefónicos, nuestro correo electrónico por si tuviesen alguna duda. De igual manera, aquí en este mismo espacio podrán ustedes compartir sus dudas y en un momento me parece que las estaremos leyendo. Agradezco muchísimo su atención y pues me imagino que ahora le toca a mi compañero Eric leer las preguntas que llegaron. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Justamente daremos paso a la lectura de algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar vía el chat. Por ejemplo, nos hacen llegar la siguiente. ¿Qué hacer cuando mi familia no entiende la enfermedad de mi familiar y el papel que desempeño como cuidador primario? Bien, es una pregunta también muy interesante porque hay muchas ideas detrás y hablábamos también de la falta de comprensión, ¿no? Como uno de los factores que puede contribuir a que la salud mental del cuidador se vea alterada. Y justamente una de las alternativas que podemos encontrar para dar respuesta a ello es una charla de psicoeducación. Normalmente, por ejemplo, nosotros en Alzheimer México, específicamente el área que me toca coordinar, realizamos este tipo de charlas de psicoeducación donde le presentamos a los familiares de manera clara, precisa, con un lenguaje accesible, cuál es el diagnóstico que tiene el paciente, cuáles son las características que van de la mano de este diagnóstico y por supuesto las recomendaciones que se pueden llevar a cabo a partir de ello. Creo que esa es una alternativa que podríamos señalar que funciona en buena medida. Yo les
pido que recurran justamente a sus médicos, al geriatra, al neurólogo, al neuropsicólogo, al psicólogo, para que se den estas charlas y que a veces, por ejemplo, resulta que a consulta llega solo el paciente. A mí me ha tocado tener pacientes en la práctica privada que solo llega el paciente que tiene sospecha de demencia y la familia no se involucra. Justo lo que necesitamos es eso, que se involucren. Y hemos tenido, por el contrario, sesiones donde está el paciente y sus 7 hijos, ¿no? O sus 8 hijos, todos ahí apretados en el consultorio y dando justamente este tipo de intervención. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación es acudan con los especialistas en este asunto para que les den una sesión de psicoeducación donde les expliquen de manera precisa, clara y accesible cuál es el diagnóstico, qué implica ello y qué medidas podemos tomar. ¿De acuerdo? Mantenernos en contacto con nuestros especialistas y mantenernos informados. Muy bien, también nos hacen llegar la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para ayudar a una cuidadora que no se deja ayudar? Me encantaría poder mandarles una situación para que me pudieran orientar a dónde les puedo escribir. Justamente es el contacto que nos estás compartiendo, ¿cierto? Efectivamente, justo en el contacto en el cual pues aparecen acá nuestros datos, correo electrónico, número telefónico, pueden agendar una cita y con mucho gusto podemos atenderles. En Alzheimer México no solo atendemos a quienes ya son nuestros beneficiarios, sino que también podemos atender al público en general con una charla de estas, con un cuidador primario respecto a cómo permitir que otras personas se involucren en el cuidado de su familiar. Eso creo que ayudaría, es decir, creo que la respuesta pasada se complementa en buena medida con esta misma respuesta que le daremos a la segunda pregunta, ¿no? Porque creo que allí ayudaría muchísimo la psicoeducación, ¿no? Incluso lo que podrían hacer es compartirle un poquito esta charla para ver qué es lo que opina. A lo mejor está de acuerdo con algunos puntos, a lo mejor no, pero seguramente le vamos a despertar algunas inquietudes. Lo importante de esto es que exista un trabajo colaborativo entre más personas estén apoyando y mejor comunicación y coordinación exista, el paciente con demencia se va a sentir mejor, lo vamos a arropar de mejor manera y no va a recaer toda esta responsabilidad en una sola persona porque eso va a ser catastrófico. Así es. Muy bien, también nos están haciendo llegar unos comentarios para ver si nos puedes comentar tu opinión. Uh -huh. Por ejemplo, como cuidador siento que nadie me cuida. Bien. Por ejemplo, ese es uno de los de las razones por las cuales hemos diseñado esta charla, ¿no? Porque justo parece o puede llegar a ocurrir que yo me sienta aislado, que yo me sienta solo, que me sienta abrumado por lo que le está pasando a mi familiar y por lo que estoy enfrentando también yo. Y que puedo tener esta percepción de, bueno, ¿y quién me cuida? Y por eso una de las cosas que yo decía a lo largo de la charla y en esta parte final de manera particular, que el primero en cuidarse a sí mismo tiene que ser el cuidador. Yo comenzaría por ahí, que hagamos algunas de las recomendaciones que hemos estipulado y que a partir de ello tengamos este autocuidado y que de manera gradual vayamos buscando apoyo en nuestro entorno, en nuestro contexto familiar, donde, como les decía, con 2 horas que nos ayuden a la semana, híjole, eso va a ser suficiente para que yo estas 2 horas al menos pueda llevar a cabo las actividades que me gustan y pueda olvidarme de manera momentánea de la situación por la cual estoy atravesando. Entonces, reitero, yo apelaría muchísimo al autocuidado más que a esperar en una primera instancia un cuidado externo y por supuesto, pues yo les recomiendo que estén muy al pendiente de Alzheimer México, de nuestras redes sociales, porque aquí buscamos precisamente eso, que no se sientan solos, que no se sientan desprotegidos y que a lo mejor de manera virtual, remota, estamos nosotros aquí para apoyarles, ¿no? Y por supuesto quienes son familiares de beneficiarios de Alzheimer México, pues con mayor razón estaremos de manera continua ofreciendo este apoyo emocional. Ok, también nos están haciendo llegar la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando se cuida bajo violencia emocional del entorno familiar? Sí, de nueva cuenta, a veces el entorno que tendría, o en un escenario ideal, pues no es como que tenga, pero en un escenario ideal
buscaríamos justamente esta armonía, este trabajo colaborativo y que cuando se tiene un entorno violento, agresivo, pues resulta que esto se hace aún más complicado, ¿no? Porque cuando yo voy y busco ayuda y lo que les decía, ¿no? Voy, toco una puerta y lo que me encuentro es con una puerta que en lugar, que apenas se abre y de inmediato se cierra en mis narices, no es agradable. Yo apelaría en buena medida, en este caso, a la asertividad. La asertividad implica, como lo decíamos, comunicar de manera efectiva nuestras emociones, nuestros pensamientos, escuchar también al otro, su punto de vista, su pensamiento, su parte emocional y que nosotros podamos ofrecer alternativas de solución. Estamos acostumbrados que ante el conflicto actuamos de dos maneras, o agresivos o pasivos. Eso es algo que nos han enseñado desde que prácticamente nacimos. Sin embargo, en medio hay una alternativa que a veces no nos enseñan, que es precisamente la asertividad. Y la asertividad tiene justamente esta ventaja que nos va a permitir al menos no desgastarnos emocionalmente y, además de ello, obtener una mayor probabilidad de resolver lo que en ese momento está siendo conflictivo. Y también lo mencionaba cuando hablaba del tema de la asertividad, que valdrá muchísimo la pena que alguna de nuestras próximas charlas gire en torno a esta temática. Entonces, estas charlas, aprovecho también para señalarlo, están programadas cada mes y probablemente en alguna de las charlas venideras aprovechemos para hablar de la asertividad como un recurso importante para la comunicación en un entorno, por ejemplo, violento. Ok, muchísimas gracias. También otro comentario que nos están haciendo llegar es el siguiente. Les agradezco infinito por darse el tiempo de dar estas conferencias. Yo soy cuidadora y veo el cambio que tiene y cuando alguien más la cuida, me afecta ver cómo se desorienta y no la quiero dejar, aunque sé que lo necesito. Sí, aquí de nuevo hay que recurrir muchísimo a esta estabilidad emocional. Podemos, en cierta medida, generar reacciones aprensivas que no nos permitan desligarnos tantito y que, por supuesto, lo entendemos, ¿no? Porque les decía hace un momento en la charla también que cuando yo soy consciente de mis pensamientos, entiendo por qué hago las cosas que hago. Y probablemente quien nos escribe tenga pensamientos como, no, es que se va a desorientar, ¿no? Mi familiar no lo van a cuidar igual de bien que yo, lo van a poner en peligro, no, se va a enojar y no va a estar cómodo, no, mejor no voy, ¿no? Si es que tiene que ir a algún lugar. Y obviamente no va y no lo deja. Pero esto no tiene que ver con la situación, sino con las cosas que estamos diciendo. Es decir, hay que trabajar con nuestros pensamientos, que no sean catastróficos, que no pensemos que por el simple hecho de que yo me vaya, mi paciente necesariamente la vaya a pasar mal. Que yo pueda desligarme de manera momentánea, de manera gradual del cuidado, no significa que yo no quiera a mi familiar tampoco, sino está significando que me estoy cuidando para estar bien para mi cuidador. Entonces, eso sería algo que yo apuntaría respecto a este comentario. Ok, muchísimas gracias. También tenemos este último comentario que nos están haciendo llegar. La familia muchas veces se aleja, crea conflicto y se olvidan del enfermo. Sí, es una reacción que se presenta con cierta frecuencia, con una frecuencia mayor a la que nos gustaría, que de nueva cuenta podemos entender qué pensamientos hay detrás de este tipo de conductas, pero que la mejor manera de enfrentar esto de nueva cuenta es a través de la asertividad, porque entonces resulta que mi entorno familiar o una parte de mi entorno familiar se aleja, no se hace responsable y a lo mejor yo voy y digo algo, recibo una respuesta negativa, ya no quiero volver, ya no quiero volver a solicitar ayuda, ya no quiero volver a poner el tema sobre la mesa, pero ahí valdrá muchísimo la pena hacerlo. Tener esta comunicación asertiva donde yo describa qué es lo que está ocurriendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, escuchar también a la otra persona. A mí me llama la atención ahorita que nos comparten este caso de qué estará pensando la familia que se ha alejado, ¿no? Probablemente es una reacción al miedo que están experimentando, que no saben cómo afrontar la situación y a veces a todos nos pasa, ¿no? Que ante algo que no sé cómo resolverlo, mejor, no, mejor lo evito. Vamos, cuando hacemos exámenes o hacíamos exámenes en la escuela, ¿qué pasaba con las preguntas difíciles? Las dejábamos al final, tratábamos de evitarlas. De pronto con situaciones que van ocurriendo en la vida, se toma también esta misma alternativa, lo evito.
pero vale la pena que alguien en el entorno familiar los jale y les diga, no te preocupes, yo te ayudo a enseñarte cómo podemos ayudarle a nuestro familiar. Y que para ello, por supuesto, eh, les decía, un recurso importante será la asertividad. Muy bien, Carlos, eso serían todos los comentarios que nos han hecho llegar, además de las preguntas. No sé si te gustaría agregar algo más. Pues invitarlos, como se los decía, a las pláticas que vamos a estar teniendo de manera frecuente en Alzheimer México. Quienes tengan duda, porque a lo mejor vieron el video después y demás, con mucho gusto escríbanos al correo electrónico que aparece ahí. Escriban también aquí mismo en los comentarios del video, en los diferentes canales en donde lo estén viendo. Llámenos por teléfono y vamos a estar muy gustosos de atenderles y de ayudarles a estar bien a ustedes, a estar bien a sus familiares y a estar bien como sociedad, ¿no? Que ese es el objetivo de nuestra fundación, impactar de manera directa en el bienestar, no de las personas con Alzheimer, sí primordialmente de ellos, pero en realidad estamos buscando el bienestar social. Entonces, la invitación queda abierta. Agradecemos muchísimo su participación, el hecho de que se interesen en estos temas, que entren de manera frecuente y recurrente a nuestras redes sociales y pues nada más, reiterar el agradecimiento y estamos en contacto y en comunicación. Muy bien, entonces eso sería todo por nuestra parte, me parece, y que tengan todos una muy excelente tarde.